Izue, asingo gea. Bai? Bai. Bale. Bueno, egunon, guztioi, eskerrik asko, deialdi hori honi erantzun diozuelako. Bueno, gaur gure asmoa da udaran Donostiako trafikoa kudeatzeko neurri guztien bilduma aurkeztea. Oso gogor lan egin dugu urte osoan zehar, ez mugikortasun departamentutik bakarrik, lehenengo eskerrak eman nahi dizkiet, udaletxeko beste departamentu batzuei, segurtasun departamentuari, udaltzaingoarekin emango digun laguntzarekin, turismo departamentuari, beraiekin ere eskutik egin dugulako lan, eta neurri asko beraien eskutik etorriko dira. Eta bereziki eskerrak eman nahi dizkiet hiriko eragileei. Urte oso polite izan da beraiekin elkarlanean egin duguna. Iazko udararen ostean eginiko balorazioaren ondoren, beraien beharrak entzun, gaizki eginikoak zuzentzen saiatu gara, eta beste hainbat neurri hartzeko adostasunetara iritsi gara. Aberasgarria izan da oso beraiekin egindako lana, eta neurriak banan azaltzen hasi aurretik, beraiei eskerrak eman nahi dizkiet, bereziki izugarria izan delako eman diguten laguntza. Badakizue, udara Donostian oso komplikatua izaten dela. Mugaz bestalde etortzen den trafikoak bereziki komplikatzen du uda Donostian. Eta urte osoa, esan bezala, eman dugu lan oso sakonean, trafiko guzti hau hobeto kudeatu ahal izateko formulak eta neurriak aztertzen. Ezin dugu ahaztu eta behin eta berriz esango dugu hau, Donostian mugitzeko modurik egokiena, oinez, bizikletaz edo garraio publikoz dela. Eta hori behin eta berriz esango dugu eta ez gara nekatuko. Donostiak esku zabalik, beso zabalik hartzen ditu datozen bisitariak, egun pasa etortzen direnak, hainbat egun pasatzera etortzen direnak. Donostiak beuren esku jartzen ditu dauzkan erraztasun guztiak eta dauzkagun atraktibo guztiak, baina oso garrantzitsua da etortzen den jende hori modu ahalik eta ordenatuenean etortzea eta horretarako jarri ditugu tresnarik gehienak. Pixkanaka banan danak aipatzeko asmoz nator. Lehenik eta behin. Donostira iristen denari aparkaleko aukerak eman bartzaizkio. Tenemos que dar opciones de aparcamiento a las personas que nos visitan, que no quieran todas llegar hasta los aparcamientos del centro, así que hemos puesto en marcha, como en años anteriores, el aparcamiento disuasorio de Illumbe. Como otros años también, hemos activado la línea, el autobús lanzadera, que le va a dar servicio al aparcamiento de Illumbe, así que tenemos una gran alternativa con las 300 plazas que nos ofrece el parking de Illumbe. Además, este año hemos activado el parking de Igara en el barrio de Ibaeta. Era un parking que ya existía, pero en el que se daba muy poca rotación. Va a ser un parking disuasorio, un parking gratuito, que tiene allí mismo el servicio de autobús en la avenida de Tolosa, que vamos a convertirlo en un aparcamiento de rotación con una estancia máxima de 24 horas. Va a haber una máquina expendedora por la cual los coches que aparquen allí podrán conseguir su ticket, como repito, de manera gratuita y podrán estar estacionados un máximo de 24 horas. Junto con el Departamento de Turismo, vamos a informar además en ese mismo parking cuando alguien llega a la ciudad, no conoce la ciudad en absoluto, de dónde tiene la opción de llegar al transporte público, así que va a estar señalizado el camino hacia el transporte público de la avenida de Tolosa. Con el aparcamiento de Igara ganamos otras 220 plazas, código con conexión directa al centro de la ciudad. En colaboración con la Universidad del País Vasco, hemos preparado también como aparcamiento disuasorio una zona de aparcamiento que tienen en la propia universidad y que durante el curso está destinada al aparcamiento de los alumnos. También es un aparcamiento gratuito, también tiene unas conexiones de autobús extraordinarias
y ganamos otra vez más de 200 plazas de aparcamiento en esa zona de la avenida de Tolosa, una zona principal de entrada a la ciudad. De esta manera podemos hablar de que tenemos 3 aparcamientos disuasorios, el de Illumbe, al que le sumamos el aparcamiento de Igara y el de Universidades. Y quiero recordar que Donosti tiene de por sí zonas de aparcamiento que en verano se pueden utilizar, porque no tienen la carga de aparcamiento que tienen durante todo el curso, vamos a decir, que son sin duda el Parque Tecnológico de Miramón, con su propio autobús que nos conecta con el centro, tanto la línea 28 como la 17, con una conexión de transporte público extraordinaria, y, como no, el parking de Zuazu, que nos ofrece otros cientos de plazas también con el autobús que nos conecta con el centro. Sin duda, para las personas que vienen de Iparralde, recordamos que existe un parking de 900 plazas en Ficoba, con una conexión de Euskotren cada media hora, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la tarde, así que creo que también es una opción que, aunque no esté dentro del municipio de Donosti, tenemos que recordar, porque es verdaderamente importante para esas personas que nos visitan desde Iparralde. Bueno, hori aparkalekuei dagokienez. Informazioari dagokionez aurrerapauso handiak eman ditugula uste dut. Eta pausuz pausu saiatuko naiz informazio atal guzti horiek zeintzuk diran esaten. Lehenik eta behin, eta hau ere turismoko departamentuarekin elkarlanean, kanpaina berezia egingo da Iparraldean Donostiak ematen dituen aparkaleku aukera guzti hauen berri emanez. Informazioen en origen esaten dan hori oso importante iruditzen zaigu, bisitariak handik atera aurretik ere jakin dezaten zeintzuk diran Donostiak ematen dituen aukerak. Con esa información, además de la información en origen, hemos trabajado tanto con Google Maps como con Waze la opción de que cuando una persona que va a venir a Donosti pincha, vamos a decir, que quiere llegar al centro de la ciudad y va a entrar en una zona en la que la regulación del tráfico va a ser especial, las 2 plataformas van a avisar de que, cuidado, cuando llegue usted a Donosti es probable que se encuentre en una situación de regulación de tráfico especial y pues se puedan tener en mente otras alternativas de aparcamiento que no sean estrictamente las del centro. Junto con las plataformas Google Maps y Waze, Donostia Transport, nuestra app, también va a dar información a tiempo real sobre la ocupación de los aparcamientos, y no solo eso, sino que nos va a generar un código semáforo en el que vamos a poder ver, pues, con una luz verde evidentemente, pues que el tráfico en el centro de Donosti es fluido, con un ámbar en el que pues el tráfico en Donosti empieza a cargarse, y ya con una luz roja en el que el centro está complicado y se va a volver a insistir en todos esos aparcamientos disuasorios y en las otras opciones de llegada que tenemos al centro de la ciudad. Honez gain, eta ja behin erabaki dunean Donostiara bisita datorrenak, benetan kotxez iritsi nahi duela eta zentroraino iritsi nahi duela, guk jarraituko dugu informazio ematen. Eta horretarako baliatu ditugu gaur egun Donostian termometro elektronikoetan dauden pantailak, termometro elektronikoetako pantailatan ere emango dugu aparkalekuen informazioa. Debizik ere pixkanaka bere estazioetan jarriko dituen pantaila digitalak ere erabiliko dira horretarako, eta ez hori bakarrik. Errepidean bertan seinalizazio berezia jarriko da aparkaleku hauetara iristeko bidea erraz aurkitzeko. Pixkanaka, ari gara neurri guzti hauek martxan jartzen, eta fijatzen baldin bazarete, honezkero Antiguon hasi dira, behin-behineko seinale hauek agertzen, igarako aparkalekura edo eta unibertsitatera eramango gaituzten seinale guzti hauek. Ikusten duzue, informazioa emango dugu asko, bai Iparraldean, baita hirian bertan ere, aplikazioen bidez, geneuzkan tresna guztiak aktibatu ditugu, bisitariak etortzen den horrek informazio guztia izan dezan eta erabaki egokiak arditzan. Horrekin batera, trafikoaren erregulazio bereziari ekingo zaio, como el año pasado, iremos a una fórmula de regulación de tráfico en la que aseguraremos que el transporte público pueda circular con fluidez. Para eso, el punto de regulación de tráfico que el año pasado hacíamos en Ategorrieta se ha trasladado a Contadores y se ha generado el carril bus
para que, como digo, toda la circulación de transporte público que nos llegue desde la zona este pueda circular con fluidez. Para que esta regulación del tráfico sea efectiva, además, desde personal nos han habilitado el presupuesto para poder contratar a 24 agentes de movilidad más. Así que, bueno, entiendo que tendremos operativos, bueno, las herramientas que necesitamos para poder hacer esa gestión del tráfico lo mejor posible. Lurpeko aparkalekuekin adostasuna lortu dugu eta neurri bereziak izango ditugu, baina, eta berriz diot, adostasuna lortuta dago, baina administratiboki prozesua ez dago amaituta. Beraz, nik espero dut, eta udara garai komplikatu hori iritsi aurretik egongo gerala neurri guzti hauen berri ere emateko moduan. Bai aipamena egin nahi dut gaur, lan handia egin delako aparkalekuekin akordio hau lortzen, baina momentuz xehetasunik ezin eman behintzat prozesu administratibo guztia amaitu arte. Gaur bertan ja aurreratzen dizuet, espero dut oso egon gutxi barru, egongo gerala aparkalekuekin, aparkaleku pribatu hauekin, lortutako akordioaren berri emateko prest. Como he dicho al principio, la mejor forma de moverse en Donosti sin duda es el transporte público, ir andando, ir en bicicleta, así que voy a dedicar 2 minutos para volver a incidir en el servicio excelente que se está dando desde Debus. Además, y durante el verano, como todos los años, se refuerzan el servicio de autobuses. Desde el 23 de junio hasta el 31 de agosto hay una ampliación de los horarios de autobús. Hay autobuses de refuerzo. Durante este año, se anunció en su momento, se ha activado la posibilidad del ticket a través de QR, el chartel digital, la tarjeta digital, con un código QR que va a posibilitar a las personas que nos visiten que puedan andar en autobús 24 o 48 horas, bueno, unos packs para que se pueda circular en Donosti, como digo, de manera segura, sostenible y fluida en transporte público. Y además Donostia es una ciudad ideal para andar en bicicleta. Seguimos apostando por el sistema de bici y no solo eso, además del sistema público, para aquel que quiera utilizar su bici particular, en verano se aumenta el aparcamiento de bicicletas en las zonas más concurridas con otras 216 plazas de aparcamiento que ya están instaladas en distintos puntos de la ciudad. Gogoratu nahi dut Donostia oinez ibiltzeko ere hiri zoragarria dela, eguraldiak laguntzen duenean bereziki, eta ez da aurtengo ekimena, baina bai gogorarazi nahi dut, existitzen dela metro minuto mapa, gure aplikazioan topatu daitekena, eta mapa horretan ikusten dugu zenbat denbora dan, oinez joatea, Donostiko puntu batetik bestera. Uste dut bisitarientzat ere tresna paregabea dela, askotan iruditzen zaigulako, distantziako oso handiak direla, baina Donosti hiri txikia da, eta oinez egiteko hiri oso erosoa da. Azken puntu bat, autokarabanei dagokiena. Ha sido una sorpresa muy agradable, una sorpresa muy agradable la relación que hemos mantenido durante estos últimos meses con la Asociación de Autocaravanistas de Euskadi. Los problemas que nos surgen con las autocaravanas son notables en verano. Como ya sabéis, el año pasado fuimos a un sistema de prohibición de aparcamiento para las autocaravanas en todo el frente de costa. Eso se ha modificado porque hemos visto que en Eduardo Chillida, en Sagüés o en el Paseo Nuevo no hay carga de residentes que necesiten ese aparcamiento, y en esas 3 zonas este verano vamos a ir a una regulación de limitación de longitud de los vehículos, y los vehículos que no van a poder circular o estacionar son aquellos que superen los 5 metros. Pero además teníamos que dar alternativas de aparcamiento a los vehículos. Así que, por iniciativa del Ayuntamiento, además del aparcamiento de Berillo con una rotación de 72 horas, ampliamos y creamos otra zona de aparcamiento para autocaravanas en el aparcamiento de Yumbe. También tendrá una limitación de 72 horas y tiene los servicios necesarios para esas autocaravanas y esas campers que quieran venir a Donosti. Pero, y con la colaboración, como digo, de la Asociación de Autocaravanistas Sorbelts de Euskadi, hemos visto que Illumbe nos ofrece otra zona de aparcamiento también muy adecuada para las autocaravanas, y hemos decidido que efectivamente puede funcionar, y lo vamos a poner también en funcionamiento. No llegamos a tener los servicios adecuados, pero está muy próxima a la otra zona de Illumbe, así que señalizaremos que los servicios están pues a escasos 50 metros, y
Bueno, con esta relación incipiente hemos logrado también que la Asociación de Autocaravanistas de Euskadi nos ayude en dar la información correspondiente en todos los foros, que creo que es imprescindible para que, vuelvo al inicio de la rueda de prensa, para que la información pueda estar en el origen y que no nos encontremos el problema de las autocaravanas cuando ya lleguen a la ciudad. Bueno, nik uste dut hauek dirala, udarako neurri guztien laburpena hau dala, berriz diot, Donostira etortzeko modurik onena, garraio publikoan etortzea da, ibilbideak planifikatzea egokia da, nik uste danak kanpora joaten geranean begiratzen dugula, nola, noiz, non aparkatu dezakegun, eta hori da bisitariek eskatuko diegun gauza, ibilbideak planifikatu ditzatela, eta bueno, ikus dezagun udara hau nola dijoan, eta espero dugu guztiok udara trafikoaren kudeaketari dagokionez iazkoa edo aurreko urtetakoa baino udara hobea izango dugula. Hemendik aurrera, zuen galderetara. Ez, olatz, nik galdetu nahi nizun zein da zehazki kontadores parean hasiko den trafikoa regulazio berezi hori ze aldaketa dago hor edo? Bueno, badakizue, Donostia erdialdeko aparkalekuak betetzen direnean, etortzen zaigun auto olatu horri aurre egitea oso zaila dela, iaz regulazio puntuak jarri ziren hiriko hainbat egunetan, eta horietako bat ategorrietan zegoen. Ategorrietako horrek arazo asko eragiten zizkion, bereziki garraio publikoari, eta horregatik erabaki da regulazio puntu hori tokiz aldatzea eta kontadoreseko rotonda handi hortara eramatea. Bez naiz aspertuko esaten, gure lehentasuna dela garraio publikoari lehentasuna ematea, eta garraio publikoari ibiltzea ezinbestekoa da, eta uste dugu puntu horren aldaketak eskainiko digula ekialdetik datozen autobus guztientzat bidea arinago egitea eta Donostia sartzea errazago izatea. Hori da aldaketaren zentzua, eta esan bezala hori guztia errezteko noski autobus erraia margotuta dago, eta honezkero duela ja aste batzuk prest dago autobusak hortik ibil daitezen. Beste puntuetan ez da aldatzen? Ibaialdetik sarrera edo? Ez, beste... Ez, erregulazio puntu horiek iaz eudararen amaieran, Pio 12. rotondan zegoen erregulazio puntu hori puntu horrek aldaketa batzuk izan zituen, han sortzen zen autopilaketa ere ekidina izateko, eta regulazio puntuak pasa ziren Azpeitia kalera, eta bueno, perpendikularki sartzen diren beste kale horietara, eta horri berdin eutxiko zaio udararen 2. partean emaitzak asko zobeak izan zirelako. Beraz, aldaketa nabarmen bakarra kontadoresekoa izango da. Vale. Bueno, los puntos de regulación de tráfico se mantienen prácticamente igual que el año pasado, excepto el punto de Ategorrieta, que se traslada a contadores con el objetivo único de facilitar el flujo, la circulación del transporte público. Creemos que este cambio va a ser muy importante. Ya está preparado el carril bus de Herrera Contadores para conectar con el centro y además de eso, ya en el verano pasado, en la segunda parte del verano, se adecuó el punto de regulación de tráfico de Pío 12. Se va a seguir manteniendo el mismo esquema y, como digo, el cambio más importante es el que se va a dar en la zona de Ategorrieta y hasta Contadores. Datutan flujoak eta badituzu esateko, ibilgailuen zenbaki kopuruan? Ez, idatziz begiratuko dut, ea baditugun ibilgailu kopuruak, baina iaz ikus dezagun trafikoak jasaten duen pixua zenbatekoa dan, iaz minuturo 500 auto sartzen ziren Donostian. Oso kudeak eta konplejoa da horrelako autokopuruak Donostian sartzen direnean, eta horregatik aurten jarri ditugu martxan hainbeste neurri berezi, eta nik berriz diot bai aparkaleku disuasoriak, baina baita informazioan egingo duguna aleginak, espero dut, benetan desio dut, aurtengo udaran emaitzak emango dituela.
Bai, Olatz, barkatu, bi galdera dauzkagu hemen WhatsAppean, bueno, batez ere zein da autokarabanentzat egongo diren zerbitzuak Ilunbeko aparkaleku berrian, pentsatzen dugu izango ala toma elektrikoak eta da, edo isurtzeko, ur grisak isurtzeko gauzak, edo gaztelaniaz eta euskeraz. Ur zerbitzua emango zaie, isurtzeko bai garbiketa, ur garbiketa egiteko aukeri izango dute, eta gainera ere mantenuaren aldetik zaborrak jasotzea, eta garbiketa zerbitzuak izango dituzte, eta autokarabanetan beharrezko dituzten zerbitzuiek emango dira Ilunben ere. Como decía, en la zona de Ilunbe, en el aparcamiento de autocaravanas que se ha instalado allí, tendrán servicio de aguas, de limpieza de aguas, de cambio de aguas y también mantenimiento, recogida de residuos, etc. Bueno, los servicios que se necesitan en un aparcamiento de estas características. Sí, comentabas también los datos que os han llevado a hacer esta regulación de tráfico. Si los puedes volver a repetir en castellano, por favor. Son datos que se recogían el año pasado en los momentos más complejos, pero hubo momentos en los que cada minuto entraban en Donosti alrededor de 500 vehículos. Es un tráfico muy difícil de gestionar, así que confiamos que este año, con las opciones de aparcamientos disuasorios y sobre todo con todo el trabajo que se ha hecho a nivel informativo, podamos tener un mejor verano en lo que respecta a la gestión del tráfico de Donosti. Sí, en su momento comentó también la posibilidad de habilitar un parking debajo de los tableros de Loyola. De Loyola, sí. Bueno, el problema que nos hemos encontrado en la habilitación del parking de los tableros de Loyola es que esa zona está dentro de la regulación de OTA y conlleva una modificación de ordenanza. Para una modificación de ordenanza tenemos unos plazos en los que no llegaríamos a este verano y, como recoge el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Donosti, es nuestra intención hacer un replanteo completo del sistema de OTA de la ciudad. Así que hemos desistido de llegar a este verano con el aparcamiento de bajo tableros de Loyola. Por eso se han buscado soluciones como la de Igara en Ibaeta o la de universidades y dejamos esa opción, sigue abierta, sigue en estudio, pero como digo, necesita un proceso administrativo que es muchísimo más largo y más complejo. Besterik. Eskerrik asko.